es la parte que consideraría yo más importante del libro, que es la teoría de los mesocontratos y cómo son y cómo funcionan. ¿Por qué esta es la parte más importante? Porque siempre en todo campo de la actividad humana, lo más importante es cómo se decide. ¿Quién decide y cómo se decide? Si decide uno con un criterio, digamos, individual o con un criterio social. Por eso está el teorema de la imposibilidad de Arrow, que dice que es difícil crear una función de decisión global. Entonces, ese es un teorema clave en la economía, ¿no? Entonces, por eso, yo hice esta teoría de los mesocontratos y que tiene que ver con los tipos de Estado. Ustedes se recuerdan que antes, la última vez vimos los tipos de Estado, y ustedes los tienen en la tabla de materias que llamamos cuasiestados y los estados fallidos, la acomodación de las élites dirigentes y la corrupción, captura y cooptación, la economía canalla de los estados autoritarios. El ejemplo más conocido es el de Rusia. Los estados que oscilan pendularmente entre dictaduras militares y populismo democrático, los paraísos fiscales y las pequeñas naciones capturadas por los intereses financieros mundiales, y los países altamente industrializados, en donde los lobbies compiten a menudo con sistemas de corrupción, captura y cooptación. Por eso, cuando comencé mi libro y mi trabajo, pues le mostré qué es un lobby, cómo funcionan los lobbies, qué hacen y cómo se han formado histórica y antropológicamente los lobbies. Bueno, entonces, ¿por qué las formas de Estado inciden sobre los sistemas de corrupción, captura y cooptación? Porque si es un Estado democrático, verdaderamente, pues digamos, hay controles. Se dice, mire, esto está funcionando mal, aquí se hizo sin seguir las reglas, digamos, regulatorias de los estados. Entonces hay controles de la sociedad, y los tres poderes, o los cuatro poderes, incluyendo los medios, se vigilan mutuamente y existen contrapesos. Pero si ustedes tienen un Estado, digamos, autoritario, donde el presidente controla, digamos, lo que hace la justicia, lo que hace el Congreso, o la justicia controla los otros dos, etc., o los media controlan los tres, entonces ustedes tienen un sistema, digamos, que crea altos riesgos de que haya corrupción y donde el proceso decisorio no es transparente. Entonces yo creo que este es el punto clave y es el punto fundamental que hoy estamos afrontando en Colombia, ¿no? Si hay realmente una democracia liberal o si hay, digamos, una colusión de poderes. Es el tema, es la situación que afronta Estados Unidos, por ejemplo, hoy.
también, cómo un poder presidencial puede desbordar su mandato, influir y hacer realmente lo que él quiere, o cómo se hace en Rusia y en China. Es el problema fundamental hoy de legitimidad, ¿no? Por eso entonces yo les digo que la clave siempre, ya trabaje uno en el campo de la economía, ciencia política, medio ambiente, ingeniería, etc. En todos los campos es cómo se decide de acuerdo a las reglas, ¿no? Entonces ese punto lo dejo como un punto fundamental para que ustedes reflexionen. Entonces, ¿cómo construí yo la teoría? Entonces, si yo voy a mirar cómo se decide, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Quiénes deciden? ¿Quiénes son los actores? Porque son distintos en Estados Unidos, en Francia, en Colombia, en Rusia, en Burkina Faso, en cualquier país, en China. ¿Y cómo está organizada la estructura de poder para decidir? Entonces, yo hice ese trabajo y por eso hice en la primera parte cómo se configuran los estados, ¿no? Si no entienden algo de esto, ustedes me preguntan, ¿no? Porque estamos tratando el núcleo duro de la teoría. Bueno, ¿qué instrumentos utilicé? Entonces, para yo hacer una teoría, tengo que buscar también cómo mido. Una de las cosas fundamentales de cualquier carrera, profesión que ustedes tengan, es cómo se mide. Que a veces eso, digamos, se olvida, ¿no? Todo se va, digamos, en discursos, palabras, ¿no? ¿Cómo mido yo algo? Que es lo que uno debe hacer en una tesis, ¿no? Cuando un joven hace una tesis, tiene que mirar su sistema conceptual, teoría, método, o sea, cómo se aproxima a la realidad y cómo mide. Entonces, para medir, yo utilicé la teoría de las opciones financieras, porque usted sabe que en el sistema, una de las ventajas que el capitalismo tiene es que todo se mide, o todo tiende a que se mida. Entonces tomé la teoría de las opciones, que yo les había esbozado, pero que voy a precisar hoy más, que son las opciones call y put. ¿Hay alguno de ustedes que haya estudiado finanzas? Bueno, este es un tema elemental de finanzas, entonces yo lo voy a explicar. ¿Qué es una opción? Una opción, call es C-A-L-L, call, y put, P-U-T. Entonces, la opción call es un instrumento financiero que comenzó a usarse profundamente en los 70 para crear un mercado de futuros. Porque lo que yo compro siempre algo es el futuro. Tengo que hacer algo para comprar en el futuro algo. Entonces, ¿cómo funciona una opción call? Una opción call es o de compra, se llama call o de compra. Es cuando yo compro el derecho a comprar. O sea, yo no compro inmediatamente un bien, sino compro un derecho a comprar. Compro el derecho a comprar, pero sin la obligación. Yo digo, compro el derecho a comprar en 6 meses o en un año, pero no tengo, digamos, obligación a comprar, porque pago una prima. Yo pago una prima. Entonces,
voy a comprar un carro, voy a dar un ejemplo. Y entonces puedo decir, compro el derecho a comprar el carro en 2020, el año entrante, por, digamos, 100.000 pesos, y pago una prima, digamos, de 5.000 unidades, digamos, del 5%. Si en el 2020 el precio del carro, en vez de 100, vale 200, ¿qué hago? ¿Cómo? Ejecuto, porque vale más de lo que yo tengo que pagar. Compro la opción. ¿Sí me entienden? Entonces me gané 100, pero no me gané 100 redondos porque pagué 10 por la prima, me gané 100 menos 10, o sea, ¿cuánto me gané? Si el carro vale 50, porque hubo una crisis mundial, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No compro y pierdo los 10 que pagué. Bueno, este es un sistema que se utiliza en las acciones con las tasas de cambio. Hay opciones call de tasas de cambio. O sea, yo estoy haciendo un negocio y pienso que tengo una tasa de cambio de referencia para la rentabilidad de mi negocio, que es, digamos, 3.000 pesos por dólar. Entonces yo compro a un año, digamos, una opción sobre algo que yo hice para proteger, digamos, la negociación que he hecho, ¿no? Si la tasa se devalúa más, y entonces yo tengo que pagar más pesos por cada dólar, pues ejecuto, digamos, mi opción. Si el dólar se devalúa, o sea que el peso se revalúa, pues no lo ejecuto. Entonces hay una cantidad de consultores, esto que les estoy diciendo lo enseñan los MBA, es decir, los máster en administración, que son expertos en eso, ¿no? Yo lo aprendí bastante a fondo con el hijo mío cuando hizo su tesis de PhD en Londres en finanzas internacionales, que esa era la clave, digamos, cómo se mueven las cosas. Bueno, esa es la que se llama call, pero hay la otra que se llama put, opción put. ¿Qué es una opción put? En vez de comprar yo el derecho a comprar, compro el derecho a vender. O sea, es, digamos, la opción simétrica. Compro el derecho, hago un contrato, porque todo esto se hace mediante contrato, donde yo compro el derecho a vender, el derecho, pero no la obligación. Eso es lo que viene siempre. Compro el derecho, raya, pero no la obligación, a vender a un plazo determinado. Y entonces funciona de la misma forma, ¿no? ¿Ven? ¿Sí ven? Y entonces funciona, digamos, simétricamente. Entonces compro el derecho a vender el carro por 100. Si el precio del carro se disparó, entonces, ¿qué hago? ¿Vendo o no vendo? Nicolás. ¿Vendo, no? No vendo. No, porque me conviene más quedarme con él. Pero si el precio del carro en el mercado
se bajó a 50, entonces ¿qué hago? Pues entonces ejecuto, digamos, mi opción. Le digo, no, usted firmó este contrato conmigo, entonces tiene que comprarme el carro. Bueno. O sea, si la otra persona tiene la obligación de comprar el carro a Sí, los 100 pesos, sí, por eso, yo compro el derecho, pero no la obligación a vender. Y en el otro compro el derecho, pero no la obligación a comprar. Bueno, esto es clave así funciona el mundo hoy, ¿no? Con estos sistemas, digamos, de opciones, de mercado, digamos, de futuros. Entonces, si la situación es de caos, digamos, hay problemas mundiales, entonces es muy difícil que este mercado, digamos, funcione bien, ¿me entiende? Porque yo no puedo saber qué va a pasar, etcétera, los diferentes agentes. Bueno, pero lo que es importante es entonces cómo apliqué yo esto a la teoría del Estado, que es lo que a ustedes les interesa más y lo que está en el libro. Entonces, yo tomé los 16 mesocontratos, ¿no? ¿Por qué no los lee usted acá, Nicolás? Están en la tabla 6, página 222. Sí. Bueno, son el mesocontrato agrario, de vivienda, laboral, político, de la paz, de crédito de fomento y operaciones de salvamento, fiscal y regional, Crawling PEC y libertad cambiaria, FMI, Banco Mundial, justicia, medios de comunicación y seguridad social. Y descentralización, ¿no? Sí, descentralización, pero ese no está acá dentro del no está ahí, pero bueno. sí está, sí. Bueno, entonces fíjense, entonces yo tomé lo que yo consideraba los mesocontratos, o sea, los pactos que se hacen formales, informales, entre partes de Estado y grupos legales, ilegales, legítimos, ilegítimos, visibles, es bastante complejo. Entonces hay que tener un gran conocimiento de la sociedad y de la economía colombiana. Si ustedes miran las columnas de lo que mencionó Nicolás, entonces las columnas, lea las columnas. La primera columna es opción, futuro o mesocontrato. O sea, ¿qué negocio? ¿Qué se negoció? Entonces yo tengo que observar en cada campo cómo fue la negociación. ¿Sí entienden? Bueno, después la otra columna. El producto. ¿Qué producto se negoció? ¿Qué se negocia? Porque uno tiene que negociar, es algo, un producto concreto. La siguiente columna. La prima. ¿Qué prima se pagó? Ya les di las definiciones. En la call y la put hay que pagar una prima. Entonces, entonces yo tengo que pagar una prima. O ese grupo paga una prima. ¿Qué más, Nicolás? El plazo. Porque el plazo es clave. Porque uno hace una opción a un plazo de un año, 10 o diferentes plazos, pero en el sistema decisorio político del Estado los plazos están dados es por los períodos presidenciales o por los períodos de los consejos, porque en ese, si no, no se puede mantener la decisión. ¿Sí ven? Entonces hay que ajustarlo. Entonces uno dice, bueno, yo no puedo dejar el tiempo libre, sino tengo que mirar, por ejemplo, un presidente asume unos compromisos dados y él va a poder ejecutarlos en 4 años, como un alcalde. Entonces yo no puedo dar plazos para largos. Si las decisiones son de gobierno y no de Estado.
Lo mismo en un consejo municipal, la misma cosa, un alcalde. Y lo último, ¿cómo es? Mecanismo. ¿Qué mecanismo? Entonces el mecanismo lo que hay que mirar es la asimetría de información. Porque hay que tener información de los dos lados para hacer ese contrato. ¿Les quedó claro? Bueno, entonces, María del Pilar, ¿por qué no lo pone? Bueno, pero no, entonces sigamos. Sí, porque tienen ahí el libro. Sí. Entonces, en la página, ¿qué página es esta? 222, ¿no? 222. 22. Allá salí. Bueno, entonces, ustedes ven arriba, aquí tomé una de ejemplo, crédito de fomento, que fue muy importante. ¿Por qué está dividido antes del 91 y después del 91? ¿Quién puede, digamos, aventurarse a dar una hipótesis? Porque en el 91 cambiaron las reglas. Cambiaron las reglas no solamente por la Constitución del 91, sino porque hubo una globalización mundial. Entonces, digamos, grupos que estaban muy protegidos antes, como el industrial o el agrícola, dejaron de serlo. Entonces, al dejar de serlo, cambió totalmente, digamos, el tipo, digamos, de ese mesocontrato, ¿no? Entonces, ustedes tienen, entonces, antes del 91, se hacían operaciones de salvamento. Entonces, ¿en qué consistían? Bajas tasas de interés y se ajustaban los plazos y el monto para poder dar esa operación de salvamento. ¿Con quién se hacía? Que es la otra columna. Gremio, región, producto. Entonces, Colombia, antes del 91, era muy fuerte, digamos, lo que yo llamé gremio, región, producto. O sea, los algodoneros, el gremio de los algodoneros, producto algodón. ¿Y dónde estaba el algodón? En la costa. En toda esa zona, digamos, de Valledupar, que recibían subsidios muy altos. Porque había una institución, se llamaba Junta Monetaria, que definía, que manejaba en el Banco Central unos créditos de fomento, llamaba Fondo Financiero Agropecuario. Entonces ahí se definían quién iba a tener tasas de interés bajas, los plazos, etc. Entonces era una distribución, digamos, política del crédito. ¿Ve? Pero se hacía con los algodoneros, con los cafeteros, con los azucareros. Entonces Colombia está organizada en esa forma, gremio, región, producto. ¿Cuál era la contraparte? ¿Cuál era la prima que ellos daban para tener, digamos, esa opción call? Porque fíjense que ellos compraban el derecho a comprar, a que se mantuviera ese privilegio, ¿no? Estaban comprando, Nicolás, el derecho a comprar. Ese privilegio, ¿cuál era? Ahí está, financiar las campañas. Entonces le decía, yo le financio la campaña, pero usted me mantiene estas ventajas. ¿Ve? Porque no había libre mercado.
periodo presidencial. Todos los miembros de la Junta Monetaria eran nombrados por el presidente de la República. Entonces el presidente controlaba el instrumento que asignaba y que determinaba ese crédito de fomento, que era también para la industria, las ciudades, etc. Asimetrías de información. Generalmente la información no se conocía. Pues nadie conocía cómo eran los arreglos. Porque lo más difícil de conocer es cómo se decide. Por eso yo les digo que es tan importante el conocimiento, digamos, de las decisiones, que esas decisiones sean transparentes. Bueno, entonces, mire qué pasó después. Opción Paul, bueno, es que creo que está corrida, ¿no es cierto? Bueno, y así está cada una, por ejemplo, la parte fiscal. La negociación con el FMI, con el Banco Mundial de Colombia. Ustedes la ven abajo, ¿no? Opción Col. Al principio eran, ¿qué se negociaba? No había en esa época calificadoras de riesgo. Como ahora que dicen, ustedes son un riesgo, etcétera, y tienen unas letras AAA, o sea, está muy bien, B inferior, etcétera, ¿no? Y que entre otras cosas, las calificadoras de riesgo existen para asegurar los pagos de los préstamos al sector financiero. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, fíjese, el FMI, entonces préstamo, entonces el país trataba de negociar menores tasas de interés. Ahí está, las menores tasas de interés. ¿Cuál era la prima que pagaba Colombia? Su política económica. Exactamente. Condicionamiento de la política. Entonces el país pagaba una prima, que es decir, bueno, ellos decían, sí, está bien, pero ustedes me dejan, la prima es que yo les diga qué hacer con su política económica. Entonces tienen que mantener el ajuste fiscal, etcétera. Entonces había ciertas cosas. E inclusive en esa época, la reorientación de los créditos hacia un país, y Estados Unidos hacía un préstamo. Entonces en los contratos quedaba, sí, se hace el préstamo, pero ustedes tienen que comprar empresas norteamericanas. ¿Ve? Así era. Bueno, y entonces ahí está cada una. Inclusive esto funciona todavía para las concesiones celulares, para las concesiones televisivas. Todo está montado sobre ese sistema de mercado, digamos, de opciones. ¿Por qué no lo lee usted? Entonces tomemos dos, página 495, la cuestión agraria, que es la más compleja. Si quiere, léala, Nicolás. Listo. Entonces es el recuadro 21, mesocontrato agrario, página 495. ¿Cómo se negociaba la opción agraria? Antes de la apertura y de la Constitución de 1991. La negociación agraria era un complejo sistema de distribución de costos y beneficios entre los bienes que se transaban en el comercio internacional y aquellos que no se transaban. Se instrumentó para los bienes que se transaban con los aranceles, la sustentación del precio interno y los subsidios a las exportaciones, CAT, CERT,
El Estado se comprometía a establecer aranceles que aseguraban la venta de los bienes a precios internos fijados políticamente superiores al precio internacional. Sigo. Sí, Bueno. siga. Los compradores de la opción eran los gremios, regiones, productos y el vendedor la clase política. La prima era la financiación de las campañas, opción call, respecto a la sustentación del precio interno. Se negociaban opciones para los sectores con exceso de oferta. El comprador de la opción, el comprador de la opción gremio, región, producto pagaba una prima, la financiación de la campaña o el apoyo político al vendedor de esta. El candidato a la presidencia o la clase política regional para tener el derecho, pero no la obligación de vender el producto en determinadas condiciones. Era la sustentación del precio del IDEMA, opción put. Porque hay un sistema de sustentación de precios, ¿no? El Estado, por ejemplo, si el ingreso, digamos, de los cafeteros se caía, entonces hay un sistema de sustentar el precio. Si el de la papa caía, se sustentaba el precio. ¿Sí? Ya, siga, Nicolás. En materia de subsidios a las exportaciones, desde el ángulo macroeconómico, se trataba de una opción put. El comprador de la opción, gremio, región, producto, pagaba una prima, financiación de la campaña o apoyo político al vendedor de esta. El candidato a la presidencia o a la clase política regional para tener el derecho, pero no la obligación de vender su producto a un precio que incorporaba un subsidio y le aseguraba una mínima rentabilidad. Después de la apertura de la Constitución de 1990. Eso que acabó de leer Nicolás es antes de la apertura. Entonces miremos ahora el cambio, después de la apertura. Bueno, después de la apertura y de la Constitución del 91. Sí. Se colapsó el sistema gremio región-producto, aunque se mantuvieron altos aranceles para un cierto número de productos transables. El choque de la apertura en la conducta de los sectores cambió la configuración del valor agregado lícito del sector agropecuario. Fueron adoptados 3 criterios para definir los productos transables de C, cuyo sociedad cooptada, ¿no? Cuyo porcentaje osciló entre el 30% y el 61%. La transabilidad del producto, la variación del arancel entre 1996-2000 y la variación porcentual de la producción frente al total de área cultivada. El valor agregado de la sociedad cooptada en el sector agropecuario fue menor en este periodo frente al anterior debido a que el índice de transabilidad ocupados por cultivos fue el 31,2% de transables y el 68,8% de no transables. En el 2000, los bienes transables representaron el 61% y los no transables el 39% por la importancia de la agricultura de pan coger y la importación de alimentos en ausencia de una apertura selectiva. ¿Ya está? Sí, después del 11 de septiembre. Eso también léalo, porque son 3 etapas, ¿no? Siempre tengan en mente que son antes de la apertura y la Constitución del 91, después de la apertura, es decir, cuando hubo globalización y... Después del 11 de septiembre y la negociación del TLC. Porque ahí cambió todo también. Sí, lea esa, ¿está allí? Sí. Se produjo un fuerte deterioro del sector agrario en las décadas de los años 90 y 2000 con tasas de crecimiento anual de 1,8% y de 1,4% respectivamente. La negociación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Corea principalmente está produciendo una reconfiguración del sector agrario ya que Colombia no estaba preparada. La negociación se produjo así. Ante el riesgo de perder el mercado y el apoyo político de Colombia frente a la Unión Europea y a China, dada la grave situación de seguridad interna de Colombia, Estados Unidos, comprador de la opción, adquirió el derecho a comprar el mercado en expansión de Colombia y el apoyo político futuro mediante el pago de una prima de $600 millones anuales, el Plan Colombia, que le proveyó estabilidad política al establecimiento y a los latifundistas. La compra incluyó la apertura del mercado de los productos agropecuarios y la disminución de perder el poder político por las amenazas de las FARC y el ELN. Esta negociación global llevó colateralmente a otras opciones. Los compradores de las opciones colaterales son los antiguos gremios región producto, los neolatifundistas,
los narcotraficantes y paramilitares. El vendedor es la clase política que usa su poder para reelegirse en el Congreso y que apoyó el TLC. La prima pagada es la financiación de las campañas políticas, opción call. Los gremios Región Producto compraron el subsidio Agroingresos Seguros y las compensaciones de la agenda interna contra los privilegios que pierden los productores internos, incluidos los cafeteros. Los neolatifundistas, paramilitares y guerrilleros negocian el derecho de quedarse con las tierras de los desplazados y los baldíos de la nación mediante la Ley de Justicia y Paz y la actual negociación de La Habana entre el gobierno y las FARC. La firma del TLC, Alianza del Pacífico, se percibe por la Sociedad de Agricultores de Colombia como una amenaza para la producción agropecuaria y el empleo. El TLC con Corea a finales de 2014 supuestamente fortalecerá el sector agropecuario y ganadero, pese a que las importaciones coreanas son controladas por las potencias agrarias mundiales, y habrá un golpe devastador a lo que sobrevive la industria colombiana. Bueno, entonces esas son las etapas de lo que yo llamé el mesocontrato agrario, que es bastante, digamos, complejo eso, porque hay que profundizarlo y estudiarlo bien. Entonces, ese es uno. Y yo quiero que usted lea el segundo, que es el de los... el del perímetro urbano y la vivienda. Sí. Mesocontrato de la vivienda y el desarrollo urbano. Que es lo que se está discutiendo hoy en cierta manera en el POT de Bogotá. Es eso, ¿no? ¿Cuál es el pacto que se hace para Bogotá? Pero ahí hay unas fuerzas internas que son CNC e ICE que están en el fondo de esa negociación. Pero entonces leamos. Listo. El sector de la construcción de la vivienda urbana y el de la construcción de obras públicas en general continúa siendo líder, y las burbujas de la vivienda y obras públicas determinan, junto con el sector minero energético, el ciclo económico incentivado por el gasto y las inversiones provenientes del narcotráfico. ¿Cómo se han negociado las opciones de financiación de la vivienda y la definición del perímetro urbano y de los POT? Antes de la apertura y de la Constitución de 1991. La financiación de la vivienda. El comprador de la opción, los GGE, que controlaban la tierra, las empresas constructoras y las CAP, pagaban una prima, el apoyo político y la financiación de la campaña al vendedor, candidato presidencial, quien se comprometía a mantenerle un margen mínimo de rentabilidad, UPAC, rendimiento de encajes, corrección monetaria, el FABI, opción CAL. Lo que se vendía era el margen mínimo de rentabilidad. Existía prima porque el hecho de perder las elecciones presidenciales implicaba que se le quitara a las CAP los privilegios. Desde el ángulo empresarial se pagaba la prima para hacer una cobertura y mantener un margen mínimo de rentabilidad. La indexación con UPAC mantenía el margen. El contrato se hizo por primera vez en 1972. Después debían financiarse las campañas, mantener una distancia al poder mínima para no perder los privilegios. Al inicio, el ciclo del sistema UPAC se manejó con expansiones y recesiones desiguales por regiones. Se concentraban los recursos en Bogotá y en las grandes ciudades. Cuando se creaban excesos de oferta, se satisfacían las necesidades de otras ciudades. El exceso de dólares monetizados por el narcotráfico cambió dicho sistema. La construcción se expandió en todas las ciudades y la recesión se volvió uniforme territorialmente. La definición de los perímetros urbanos. Bueno, fíjese, esa es la primera parte, ¿no? Fue toda la cuestión vinculada con el UPAC, que entró en crisis y se colapsó en el 99 por el aumento de que en un momento la tasa de interés llegó al 70, 80%, entonces los deudores pues no podían pagar esas tasas y todavía está viva esa crisis. Leamos lo que sigue. Okay. La definición de los perímetros urbanos. La gestión de los riesgos sistémicos se hacía en el proceso decisorio de definir el perímetro urbano por un consejo municipal promedio.
después de la apertura y la Constitución de 1991. La financiación de la vivienda. La Corte Constitucional rompió el mesocontrato UPAC con la crisis de 1997. La cartera hipotecaria se hizo inmanejable y las daciones en pago de los usuarios del UPAC crecieron exponencialmente. Muchas familias perdieron su vivienda ante la imposibilidad de cumplir con las cuotas de crédito, mientras una gran porción de las CAP se atiborraron de activos con las cuotas de crédito, se atiborraron de activos difíciles de realizar. Hubo una baja importante en los depósitos ante la incertidumbre de los ahorradores. Las CAP fueron eliminadas con la expedición de la Ley 549 de 1999. Desaparecieron como parte de las medidas complementarias que se adoptaron en un paquete para superar la crisis del sector financiero del año 1997. La metodología del sistema de cálculo fue modificada en varias ocasiones, lo que creó graves conflictos de competencia entre el gobierno y la Corte Constitucional. Como la sentencia se estableció en la forma de cálculo de los intereses de los deudores en la crisis de 1997, se confirió prelación a la financiación de las BIS, que ha sido uno de los motores del crecimiento en la última década. Vivienda de interés social, ¿no? BIS. Siga. La definición de los perímetros urbanos. Los problemas eran idénticos con mayor intervención de los alcaldes porque la Constitución de 1991, artículo 367, estableció que los servicios públicos domiciliarios se prestaran directamente por cada municipio, cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. ¿Sigo con...? Sí, siga. Listo. Después del 11 de septiembre de 2001 y el TLC, la financiación de la vivienda. Se recuperaron los estratos altos, pero continuó la crisis de recobro de cartera de otros estratos y bajó la demanda de los créditos. El mesocontrato de las antiguas corporaciones, ya convertidas en bancos, quedó inmerso en la protección relativa del sector financiero y su aseguramiento en Fogafín. Existía en 2007 fuerte competencia entre 8 bancos que tenían entre el 3.66% y el 18.76% del mercado y se vieron obligados a bajar las tasas de interés de préstamos hipotecarios hasta el 12% anual, VR del más 7%. La definición de los POT. La fuerte expansión de la vivienda en todos los estratos, la escasez de tierras urbanizables en las grandes ciudades, el aumento de sus precios y la toma de conciencia de los daños ambientales condujeron a que los conflictos entre C, NC y C en el orden territorial se concentren en la definición e instrumentación de los POT, ya que la CPC estableció que las entidades públicas, la autonomía municipal, en el marco de los derechos colectivos y del medio ambiente, tienen la función de regular los usos del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. Bueno, eso es. Entonces ustedes ven que está la vivienda y el perímetro urbano. Pero en una ciudad la clave es cómo se amplía el perímetro, que es lo que se está discutiendo en el POT hoy. Porque depende de la valorización de las tierras que son digamos, rurales y que pasarían a ser urbanas. Por ejemplo, si se hace una política de densificación urbana, o sea, que un porcentaje alto, digamos, de la población nueva, que viene, digamos, por migración o por crecimiento de la población, se hace por densificación, eso aumenta el precio interno de lo que ya está en el perímetro, pero digamos no valoriza lo que está en la periferia, es decir, porque no se amplió el perímetro, ¿no? Entonces, eso es lo que está hoy en discusión. Si Bogotá amplía su perímetro, o si hace densificación, o si hace ambas cosas. Por ejemplo, digamos, el método de las ciudades francesas siempre es decir, en 10 o 20 años, tanto de la ciudad
se hizo por densificación y tanto se hizo, digamos, se recibió población por ampliación del perímetro o por nuevas construcciones, ¿no? Entonces, eso tiene que ver entonces con la rentabilidad. Por ejemplo, digamos, Petro permitió mayor tasa de ocupación, o sea que donde se podían construir seis pisos, se pudieran construir 12. Ese es un ejemplo de densificación, ¿no? Otros han optado es por hacer vías, ampliar las infraestructuras y expandir la ciudad a las tierras agrícolas. Por eso hoy el manejo del medio ambiente se ha vuelto tan importante, o sea, cómo se preserva las zonas ambientales al interior de la ciudad que representan calidad de vida, que haya protección del medio ambiente, ¿no? Pero para hacer eso, entonces, regreso al punto central, hay que tener visión de largo plazo. Si no se tiene una visión de la ciudad, de expansión de la ciudad, de su sistema de transporte, que está ligado con la forma, digamos, de expansión de la ciudad, entonces no se puede manejar el desarrollo de la ciudad. Y lo que he dicho siempre, ¿no? Por ejemplo, digamos en el metro, ustedes tienen hoy por dónde va la primera línea, pero no se sabe por dónde va la segunda, ni cómo es el sistema a largo plazo. Lo importante es saber cómo es el sistema metro a 30 años. Qué zonas de Bogotá va a ir, cómo va a salir fuera de Bogotá, porque Bogotá necesita ya, digamos, una expansión afuera de ella misma, ¿no? De ella misma para ligar con la región, con los municipios, etc. Entonces son problemas centrales. Bueno, entonces regresando, usted, ¿por qué no mira qué mesocontratos hay? Tenemos después de eso el laboral. El laboral es un mesocontrato realmente muy interesante. Yo no sé si alguien quiere leerlo. ¿Alguno de ustedes? ¿Por qué no leen el laboral? Por favor. Sí. Mesocontrato laboral. El mercado laboral se flexibilizó con tal intensidad que disparó el desempleo y el subempleo y la desprotección de los trabajadores sindicalizados. La tasa de desempleo ha bajado del 10.2 en octubre de 2010 a 7.9 en octubre de 2014, antes de la apertura y de la Constitución del 91. La relación del empresario con los trabajadores la cotejamos entre Japón y Colombia. La cesantía de los trabajadores en Colombia les daba estabilidad, aunque no como empleo de por vida en Japón. El empleo de por vida no existía sino en los grandes conglomerados en Japón. Las pymes de menos de 300 trabajadores representaban el 70% del total de los empleados, pero existían además sistemas ad hoc de reclasificación en las pymes filiales que subcontratan con salarios menos elevados. Ese era un sistema realmente japonés muy interesante, ¿no? Hacía que el empleo era de por vida, pero la persona que ya no funcionaba, entonces lo iban reclasificando en las pymes que estaban ligadas a los grandes grupos. Es un modelo, digamos, muy original, ¿no? Como se desarrolló. Sí, siga, a ver. El trabajador no era visto como enemigo, aunque existía control por la cúspide y por la base de los recalcitrantes, hacer golpear en la cabeza o tirar de los pies.
En Colombia, el exceso de protección de los GGE y las grandes empresas y la falta de solidaridad del trabajador con ellas llevó a que los aumentos de la productividad relativa fueran bajos con respecto a los parámetros internacionales. La lucha era aumentar la devaluación para bajar los salarios reales. Ese es el punto clave. Es decir, entonces, productividad que aumenta poco. Ahí en la presentación que hizo Amílcar Acosta, mostró que la productividad en Colombia es el 20% de la de Estados Unidos y ha permanecido en el 20%. Entonces, ¿cuál es la forma de competir? Vuelva a leer ese párrafo. En Colombia, el exceso de protección a los GGE y a las grandes empresas y la falta de solidaridad del trabajador con ellas llevó a que los aumentos de la productividad relativa fueran bajos con respecto a los parámetros internacionales. La lucha era aumentar la devaluación para bajar los salarios reales. Como el Estado tenía en su mano la tasa de cambio, fíjense, ese es un punto clave. No es como ahora que funciona el mercado. Entonces, ¿cómo se ajustaba internacionalmente? Con devaluación. Devaluando. Surgió un círculo Entonces, vicioso. devaluando era trasladar los costos al conjunto de la población y al salario real en términos internacionales de los trabajadores. Surgió un círculo vicioso. Los trabajadores exigían mayores prestaciones sociales porque consideraban que los salarios básicos crecían lentamente. Los jefes ofrecían menos salarios básicos por la retroactividad de las cesantías porque consideraban que existía una presión excesiva sobre los costos prestacionales. El ciclo de vida de la empresa y del trabajador eran antagónicos. Ese punto es central, ¿no? La gran empresa... Un momentico, de la forma, digamos, regulatoria, porque lo que interesa es cómo se decide y cómo se regula. Entonces, léalo otra vez. Surgió un círculo vicioso. Los trabajadores exigían mayores prestaciones sociales porque consideraban que los salarios básicos crecían lentamente. Los jefes ofrecían menos salarios básicos por la retroactividad de las cesantías porque consideraban que existía una presión excesiva sobre los costos prestacionales. El ciclo de vida de la empresa y del trabajador eran antagónicos. La gran empresa crecía sin aumentar su competitividad internacional. Cuando el trabajo maduraba y podía contribuir al aumento de dicha productividad, era evaluado como excesiva carga laboral y no oportuna del desarrollo. Por eso lo comparé con el modelo japonés, en la cual no había conflicto en esa etapa entre el ciclo de vida de la empresa y del trabajador. Y nosotros sí, aquí en Colombia. Sigamos. Después de la apertura y de la Constitución del 91, la flexibilización laboral y la comprensión del salario mínimo fueron la base del mesocontrato y las opciones laborales como el sector financiero tenía alta protección, podía aumentar los costos al sector real, agrícola, industrial y de servicios. Existió pues un pacto implícito entre el sector financiero y el sector laboral sindicalizado. Cada uno tenía su mesocontrato, los sindicatos con el gobierno a través del salario mínimo, los GGE con el gobierno a través de la protección internacional al sector. Se hizo un swap entre estos dos mesocontratos en contravía del sector real y de los trabajadores informales, desempleados y no sindicalizados. Este swap intercambió por largos años el apoyo en el Consejo Nacional de Salarios para que los trabajadores sindicalizados tuvieran un ingreso, salario mínimo, real permanente. Los GGE obtenían un flujo de utilidades mediante el manejo privado de las pensiones y la baja regulación al sector. Después del 11 de septiembre del 2001 hasta el TLC. El predominio de Estados Unidos y China en la economía mundial valorizó el ejército de reserva de los trabajadores chinos, que en 2006 ya tenía 450 millones de habitantes globalizados, entrando al mercado 200 millones de nuevos trabajadores cada 5 años con salario mínimo mensual de $40, una tercera parte del de Colombia. La abundancia de este ejército de reserva, su bajo nivel de salario mínimo,
Fue por largo tiempo la referencia del salario mínimo nacional, incluida Colombia. Se trató de un mesocontrato internacional entre Estados Unidos y China para presionar los salarios mínimos a la baja. La mano de obra con salarios mínimos bajos que proveyó China y su apertura comercial se canjeó por la venta de tecnología de Estados Unidos, la creciente IDE hacia China y el uso de los excedentes comerciales chinos para financiar el déficit fiscal de Estados Unidos hasta la crisis de 2008, política que hoy continúa. Existe aún un amplio margen de competitividad laboral para China, ya que en 2012 su salario promedio mensual era de $656, en tanto que el de Estados Unidos era de $3.263. El promedio mundial era de $1.480, en tanto que el de Colombia era de $692, superior al de México, que era de $609. En Colombia, esta referencia internacional generó baja en los salarios reales, precariedad de los empleos y en la tendencia a la informalidad laboral, elevadas tasas de desocupación y subempleo, desigualdad social e impacto negativo en los pequeños y medianos productores y empresarios. Fortaleció la pobreza neoliberal reciente cuando las personas se encuentran bajo la LP por ingresos sin carencias del NBI, que aumentó en 7.4 millones en los últimos años, alcanzando 20.4 millones de este tipo de pobres. La crisis condujo a una superposición de funciones entre la Corte Constitucional y el Poder Ejecutivo que se materializó en la sentencia número C-1017 del 30 de octubre de 2003 sobre la Ley 780 del 30 de diciembre de 2002, en la cual la Corte toma decisiones sobre los ajustes necesarios y compatibles con el Estado Social de Derecho sobre el salario mínimo. Bueno, entonces ustedes, ese es el marco general, digamos, del contrato laboral, ¿no? Lógicamente, ahí yo no incluí cómo es el contrato entre ICE con los campesinos, que es lo que falta, ¿no? ¿Qué es lo que falta y cómo son las formas de contratación del sector informal, que son, digamos, vías nuevas que se pueden profundizar para desarrollar la teoría. Pero ustedes ven que el mesocontrato laboral tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. O sea, digamos, Colombia no está aislado, donde se puede, digamos, negociar la parte laboral sin referencias internacionales. Eso es algo que ustedes deben tener siempre en cuenta, ¿no? Bueno, y así siguen, ¿no? ¿Por qué no? Yo no sé si quieren leer otro. Sí. A ver, Nicolás. Yo quisiera como, tal vez para la discusión o Sí. para discutir entre todos, cuando leí todo esto sobre el mesocontrato de la paz y estas tres etapas en la que uno podría ver la evolución y la complejidad o la dinámica de este mesocontrato, pues antes de la Constitución del 91, después de la Constitución del 91 y después del TLC y el 11 de septiembre, ¿no? Entonces a mí se me venía a la cabeza también que sería interesante hacer un análisis, por ejemplo, de la historia de los procesos de paz que ha tenido el país bajo esa lógica. Porque, por ejemplo, uno podría mirar antes de la Constitución del 91, pues digamos está todo lo que da origen al Frente Nacional. También, digamos, está el acuerdo de paz con el M-19, ¿sí? Después de la Constitución del 91, pues también hay un periodo en el que se negocia con el ELN, el EPL, ¿sí? Y después del TLC y el 11 de septiembre, que ya es todo lo que tiene que ver con el Plan Colombia, y digamos también la relación de narcotráfico con conflicto armado en el país se hace mucho más fuerte, su relación, digamos, con ciertas guerrillas y demás. Me parece interesante ver que
durante los dos primeros periodos, o sea, antes de la Constitución del 91 y después de la Constitución del 91, todavía, digamos, se podía estar negociando algo del modelo de desarrollo, ¿sí? Cosa que, digamos, ya en el último periodo no se hacía. Entonces, me parece interesante también verlo desde esta óptica que, pues, no profundizo, o sea, simplemente como que se me ocurrió ahora discutiendo, que en el mesocontrato de la paz, esto de qué se negocia también va cambiando. Digamos, en lo que fue el último acuerdo de paz, a diferencia de los anteriores, pues estaba, digamos, ya no se negociaba el modelo de desarrollo, sí se negociaba algo de representación política y también, digamos, hacía una reforma, pues también muy pequeña a lo que sería, o se proponía hacer a la estructura agraria del país, ¿sí? Pero cada vez, digamos, lo que se negocia también se va transformando, así como las primas que se están pagando por ello. Entonces me parecería interesante como si entre todos, digamos, no sé, dar ideas para ver, digamos, esta evolución también de los distintos procesos de paz, bajo esta óptica de qué es lo que se está negociando, qué primas se pagaron y qué mecanismos, digamos, se utilizaron. Claro. Eso me parece bien interesante. Pero pues ya no sé si alguien tenga ideas, simplemente Sí, fue como... Si alguno de ustedes tiene alguna idea sobre eso, que me parece muy importante lo que dice Nicolás. Yo no sé si de pronto el tema de los PDET, digamos, de los programas de desarrollo con enfoque territorial, entre a jugar un poquito en el tema del modelo de desarrollo. Digamos que sería como el enfoque que se le estaría dando a este contrato o este tema del acuerdo de paz, del último que se realizó. Sí, yo creo que, o sea, los PET, o sea, los programas de desarrollo con enfoque territorial, o sea, si bien, digamos, permite cambiar el modelo de desarrollo local de algunas de las regiones, pues, que han sido más afectadas por el conflicto armado, en últimas, digamos, no va a significar como un cambio del modelo de desarrollo, digamos, nacional, ¿sí? O sea, va a permitir como cambios a nivel local, pero desde el principio lo que se dice en el acuerdo, y digamos eso fue una de las máximas del acuerdo de paz, es que el modelo de desarrollo no se iba a negociar, ¿sí? Yo creo que ahora más que nunca uno podría ver, por ejemplo, en este tema del último acuerdo de paz, que mucho de lo que se negoció también fue los flujos financieros de cooperación internacional. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucedía? Hubo digamos, muchos escándalos de corrupción, incluso dentro de los mismos excombatientes, donde, digamos, había personas que estaban cooptando, por decirlo así, una buena cantidad de todos estos flujos financieros que venían, digamos, del extranjero para, digamos, implementar ciertos proyectos, digamos, productivos en las zonas, ¿sí? Y también, digamos, seguramente, no sé el caso concreto, debe haber, digamos, grandes ONGs que también deben, digamos, estar negociando estos flujos financieros con el Estado, ¿sí? Entonces, eso me parecería, digamos, también interesante verlo, porque se debe estar manejando así, los flujos financieros o en general todo el apoyo internacional que hubo hacia la paz, también en muchos sentidos está siendo cooptado por algunas ONGs que seguramente están ligadas a grandes grupos económicos y a grandes empresas, ¿sí? Entonces, creo que, digamos, esta lógica de las opciones podría, digamos, ser viable para analizar este tipo de cooptación en el presupuesto público y también en el presupuesto internacional de la paz, ¿no? Me parecería como chévere verlo. Bueno, sobre eso, sí, me parece muy interesante la idea de hacerlo a través del sistema de qué opciones han salido del proceso de paz y para quién. Porque, digamos, una macro decisión se instrumenta a través de un gran número de decisiones y de opciones que hay que saber, hay que entender cómo se hace eso. Ese es un tema. Y el otro tema
que yo lo aprendí con mi profesor Jan Palink, que fue director del Instituto de Economía de Rotterdam y que reemplazó a Tinbergen en la dirección del instituto. Y el fundador, uno de los fundadores del pensamiento territorial, él decía algo muy importante. Decía que para analizar un territorio hay que mirar bien las condiciones del territorio, pero hay que mirar lo que él llama alotopía. Alotopía quiere decir que muchas veces lo que pasa en un territorio se explica fuera de él, porque nosotros tendemos a mirar los territorios solamente por lo que está pasando, las comunidades, la gente. Entonces doy un ejemplo con el concepto, digamos, de alotopía. Para promover los PDT es fundamental preguntarse si está bien que Colombia importe 12 millones de toneladas de alimentos. Porque entonces la demanda, ¿de dónde va a venir la demanda para que los campesinos puedan producir en el territorio? ¿Ve? Entonces está íntimamente ligado con la política macroeconómica, que está fuera del territorio. ¿Ve? La política macroeconómica está fuera del territorio. Entonces, hay que mirar siempre lo que pasa en el territorio por fuerzas, digamos, endógenas del territorio, los que están allí, entre otras cosas, las vías, las comunidades, pero también políticas nacionales o internacionales que limitan que se pueda hacer un desarrollo de los territorios. Y yo creo que en eso falló el proceso de paz, porque no tuvo, digamos, claridad en ese punto. Porque es muy fácil decir, bueno, un poco por lo que Nicolás y ustedes han dicho, porque se hizo más en función de la cooperación internacional, de qué fondos de filantropía y de cooperación pueden alimentar los territorios, pero no las fuerzas dinámicas y las fuerzas, digamos, nacionales, macroeconómicas, que pueden incentivar el desarrollo de los territorios. Entonces nos falta dar ese paso. Entonces es una pregunta clave. ¿Cómo Colombia debe seguir importando 12 millones de toneladas de alimentos o deben ser solamente 3? Pues para dar una cifra. Y eso cambia todo, ¿no? Y eso cambia todo. Entonces el campo requiere de eso. Bueno, no sé si hay otra pregunta o comentarios que ustedes tengan. No sé. Profe, revisando un poquito ese tema, digamos que, bueno, con la universidad hace muy poco estuvimos trabajando en el tema del Perijá y estuvimos haciendo, digamos, unas conversaciones y visitas por la zona con unos campesinos. Ellos, digamos, expresaban que se sentían muy tranquilos por el tema del acuerdo porque ya no había presencia de las FARC en el territorio, ¿sí? Y que para ellos trabajar tranquilos era algo que en muchos años no habían logrado y que, bueno, era una satisfacción muy grande respecto a los temas del acuerdo. Sin embargo, nosotros veíamos, y bajo la historia que ellos comentan, se han vuelto como sociedades itinerantes, porque ellos no han estado solo en ese territorio, sino que han abarcado varios y todo es por el tema de, digamos, que siempre como que los desplazan. De las amenazas. Y tienden a generar migraciones. Entonces, primero desplazados por ganaderos, desplazados por mineros, desplazados por grupos armados, como que siempre tienden a retirarlos. Lo que nosotros como que identificamos del hecho es que
para ellos el concepto de, o el modelo de desarrollo que ellos tienen es de pronto muy distante del que nosotros tenemos. Si nosotros digamos que podemos llegar allí como con el concepto de, bueno, consumo, bueno, ustedes pueden mejorar su capacidad de cultivos, pueden mejorar tales y tales cosas, pero ellos de la sensación que nosotros llevamos es que ellos no querían eso, sino que ellos lo que buscan es de cierta manera trabajar tranquilos y generar un autoconsumo, que es totalmente apartado. Sí, es subsistencia. Bueno, pero eso es normal, es decir, hay un primer nivel dentro. Si ustedes toman la pirámide de Maslow, pues que la conocen, hay un primer nivel de las necesidades humanas que son, ¿cuáles son? Seguridad y subsistencia. Y una vez consolidado eso, entonces se pasa a otro nivel. Y yo creo que muchas de esas zonas, pues por la prolongación del conflicto, por la situación de después, están todavía en ese nivel. Es que nosotros tenemos una parte importante de nuestra gente y de la población en ese nivel, que es muy distinto a lo que hay en Bogotá. Bogotá es otra o en Medellín, o en Cali. Entonces el campo necesita, digamos, de eso, de un apoyo grande, pero también ese apoyo no se puede hacer, hay que hacerlo viable por acciones en el territorio, pero también macro. La política macro es clave para eso, ¿no? Lo que yo les digo, ¿qué se hace, digamos, con la importación de alimentos? ¿Qué se hace con las pequeñas vías? Si uno le da prioridad a las grandes, digamos, a las 4G, etcétera, está muy bien. Pero ¿cómo se une eso abajo, digamos, en el territorio? ¿No? Entonces eso es Eso me pareció curioso porque se han estado, por ejemplo, hay muchas inversiones en temas de vías y vías terciarias en el territorio, y son unas vías que yo considero son muy buenas, ¿sí? Pero siento que van más orientadas hacia la generación o hacia el licenciamiento de minería que se ha dado en el mismo. claro. Más que a querer desarrollar los Sí, temas del para campesino. sacar los mercados, es decir, si uno habla de mercado, tiene que haber posibilidades de comunicación, no solamente física, sino todo el digital, etcétera, ¿no? Entonces es una estrategia. Fíjese que hoy salió, por ejemplo, que después de 30 años o 35 se aprobó la ley de regiones. Son más de 35, yo lo presenté aquí. En el plan de Carlos Lleras había una regional, y eso fue en el año 68. ¿Cuántos años son? ¿60 o 50, Nicolás? 50 años. 50 años para hacer una decisión necesaria que posiblemente ahora va a tener un efecto menor, ¿no? Por ejemplo, Albert Berry, que siempre defendió el desarrollo rural, él dice que el hecho de no haber realizado una reforma agraria en los años 66, 80, 70, cuando se presentó, ha sido un costo altísimo. Y que tal vez hacerla ahora, pues, no tiene, digamos, el sentido que tenía en esa época. O sea que las decisiones hay que tomarlas realmente es cuando pueden producir efectos, consecuencias. Bueno, entonces ustedes,
para avanzar, entonces ustedes ven, hemos leído tres mesocontratos, son 16. Entonces son 16 formas de contratación ad hoc, implícitas, etcétera, características de Colombia. Si yo voy a hacer eso mismo en Estados Unidos, pues yo no voy a tomar los mismos mesocontratos. Tengo que tomar otros. Tengo que tomar el que hay con los 4 grandes grupos que inciden y manejan Estados Unidos, que es el sector petrolero, el complejo industrial militar, el financiero y el farmacéutico. Entonces ahí es donde tengo que entrar a mirar cómo es. Si lo hago en un país del África, como lo hice yo en Burkina Faso, pero hace muchos años cuando estaba allá, entonces miro otras cosas, miro cómo es el mesocontrato religioso, cómo es el mesocontrato de cooperación internacional, porque son países que dependen de la cooperación internacional, en buena parte, o han dependido. Entonces ahí es donde está el centro del poder y del conflicto, ¿no? Son conflictos de cooperación, de uso de recursos de la cooperación internacional, ¿no? O conflictos de tipo, digamos, étnico. El conflicto de la tierra en esos países pasa por las etnias, o se resume en las etnias, ¿no? Porque toma la forma de conflicto étnico, aunque sea conflicto por la tierra y por el agua. ¿Ve? Nosotros todavía aquí no tenemos, por ejemplo, yo quisiera, seguramente en algún momento lo podemos hacer adelante, es cómo es el mesocontrato, digamos, del agua, cómo se maneja el agua en Colombia. Allá se va a llegar, ¿no? El manejo del agua. Fíjese que es el recurso, digamos, abundante, pero que, como decía Amílcar en su presentación, se convierte en no renovable, porque estamos acabando con las fuentes del agua y los ríos, ¿no? Entonces, lo que les quiero dejar en la mente es que es una visión relativa, o sea que cada país hay que hacer su análisis muy especial, cómo son esos procesos de generación de decisiones que son muy distintos de la teoría, digamos, de Arrow o de las teorías de cómo se toman decisiones, sino cómo se toman en la realidad las decisiones, ¿no? Bueno, entonces, la idea entonces es que ustedes se lean esto, digamos, lo que he hecho hoy, esta parte es el núcleo duro, ¿no? Es el núcleo duro, digamos, de la teoría. Aquí está, que yo hice este mismo análisis en Bogotá. Aquí en el libro está, por ejemplo, página que Nicolás en Bogotá. Miremos. Eso está en un trabajo separado que yo hice. Sí, ese ya lo vimos. ¿El de Bogotá ya lo vimos? Sí, ¿se recuerdan el libro azul clarito? Ah, el libro azul, claro. Bueno, ahí está, digamos, en Bogotá. Pero si yo analizo, digamos, con esta visión, Colombia, en su conjunto, es lo que hemos hecho hoy.
pero puedo hacerlo, digamos, en Bogotá, como ya lo hice, o se puede hacer, digamos, en Santa Marta o en Cartagena, tiene cosas en común, pero cosas distintas, ¿no? O sea, para que ustedes vean que uno no puede utilizar un esquema único para analizar situaciones diversas, ¿no? Entonces yo les quería dejar eso en mente. Quiero dejar en mente el problema, digamos, del agua, que a mí me parece tan importante. Y que, por ejemplo, el hecho de que Colombia tenga más de 30 corporaciones regionales manejando la cuestión ambiental sin visión global. Sin visión global. Entonces, yo en un trabajo que ya está terminado, yo propongo que se creen autoridades de los ríos, que hay una autoridad nacional del río Magdalena, autoridad nacional del río Cauca, de los grandes ríos, para poder unificar, digamos, la política sobre el río, ¿no? Inclusive con la idea que ya desarrolló la Corte Constitucional, que le da un derecho, digamos, especial a ciertos ríos. Lo hizo ya con el atrato, ¿no? Bueno, esa es una cosa, es un paso importantísimo, pero hay que hacerlo con los grandes ríos que estructuran el país, ¿no? Porque es la única forma de un manejo integral de un recurso. Y eso no puede ser delegado al sector privado, ni a entidades regionales para que lo manejen como una especie, digamos, de salchichón que se va cortando para cada una sin visión general, ¿no? Entonces esos son los pasos grandes que yo creo que se deben dar. Y aquí entonces, la idea central, vuelvo a repetirla, es lo fundamental siempre es cómo se decide y cómo mido la decisión, digamos, el impacto de una decisión. Y recuerden que una estrategia, esto lo he dicho varias veces, es un flujo de decisiones. Cuando uno habla de estrategia igual flujo de decisiones para usar recursos que son escasos, ¿no? Eso es una estrategia. Pero una estrategia debe ser algo, digamos, armónico y con visión de largo plazo. Bueno, Nicolás, es que yo tengo que salir, tengo una reunión en la embajada francesa, entonces la próxima vez vamos a ver ya la parte de hay una parte que pueden leer ustedes que es la corrupción de los 16 países que están en el libro. Eso tal vez lo podemos hacer la próxima vez, porque sí. Entonces la próxima vez voy a hacer eso y voy a hacer una síntesis compacta de cómo las diferentes teorías del desarrollo tratan este tema, ¿no? Entonces eso pero va a ser muy compacto. Y después hacemos una última reunión, que es el último capítulo, que se llama
la triple sociedad y el desarrollo intolerable, con la idea de que la idea central de ese capítulo, la adelanto de una vez, es que lo que uno tiene que mirar para mirar la sostenibilidad de un país, o uno de los puntos, es cómo, si están las tres sociedades, porque si yo tengo una sociedad ilegal criminal muy grande, pues digamos produce, pero ¿cómo se puede hacer, digamos, sostenible? Si tengo una parte de la sociedad informal, produce, y produce bastante lo informal, pero ¿qué sostenibilidad tiene? Y si yo tengo una sociedad cooptada demasiado grande, recibiendo, digamos, privilegios, pues ahí está y hace proyectos, pero ¿qué sostenibilidad tiene? ¿Ve? Entonces, por eso es tan importante que se cree una sociedad civil con democracia, grande, con su democracia y competencia, para que sea sostenible, ¿no? Sí. Bueno, pues estaba un poco reflexionando en todo lo que hemos hablado hoy y más que todo desde mi campo y mi profesión, desde la psicología. Entonces, una de las preguntas que me surge un poco es también como cuáles son esos mesocontratos que también existen en el campo del desarrollo humano y de la psicología. Y pues trayendo a colación lo que mencionan ustedes del mesocontrato de la paz, también me trae a colación esa tensión psicosocial que se supone que incluye un poco los acuerdos de paz, pero que en realidad en dónde queda esa tensión. Y me hace pensar también que hace poquito pues cortaron los recursos de la JEP, y eso qué implica, o sea, implica que empecemos a cortar recursos, por ejemplo, que no parecen tan necesarios como una atención psicosocial a las personas que han pasado por condiciones muy difíciles de guerra en nuestro país. Entonces, y bueno, y traigo un poco también a colación en el taller que estuve de desarrollo humano de Rubén Nutria, y la pirámide de Maslow. ¿Qué sucede en esa pirámide? Y es triste, pero es necesario entender que muchas esferas de nuestra sociedad todavía están ahí en esa base que menciona el profesor Reveis. Entonces, ¿cómo hablar del último paso, que es una autorrealización humana, cuando éste no está siendo, digamos, satisfecho? Entonces, ¿cómo hablarle a un campesino de una autorrealización, de hablar un poco sobre sus emociones, sobre lo que sucede y sobre su proyecto de vida, si hay condiciones básicas que no están cubiertas? Entonces, más como también un llamado a que un poco de pronto en nuestro país no se piensa mucho de la parte de la psicología, justamente porque hay situaciones desiguales, injustas, que todavía no se han podido cubrir. Y es ahí cuando yo empiezo a pensar un poco que es un reto para la psicología, digamos, llegar como a diferentes espacios, ahorita que estamos trabajando, digamos, como con excombatientes, y uno les habla un poco de esa parte personal, del desarrollo personal, del proyecto de vida. Ellos, por todo lo que sucedieron, dicen, pero es que si eso es para locos, pero es que yo no estoy loco. Entonces, y no es una cuestión de locura o no, porque todos tenemos un poco de locura. Es una cuestión de, más bien, cómo yo miro y enfrento la realidad con todos esos miedos, con todas esas experiencias atroces, con unas condiciones culturales en las que se presentaron, y logro hacer un cambio. Pero, o sea, simplemente les quería como compartir una opinión respecto a esa parte de desarrollo humano, que primero pues hay que tener un desarrollo de un país, y es muy bonito, por ejemplo, como dice Rubén, que muchas veces se ha intentado hacer el desarrollo del país sin tener en cuenta que pues el desarrollo de un país es su desarrollo humano.
Entonces es más como algo que les quería compartir. No, muy bien, y sí, yo creo que nosotros vamos a hacer aquí una conferencia con el doctor Álvaro Rodríguez, que es miembro de la Academia de Medicina, y va a versar sobre factores psicológicos de la violencia en Colombia, ¿no? Entonces él la va a hacer, vamos a acordar la fecha, que me parece fundamental. Y en eso, eso que usted dice es, digamos, clave. Por ejemplo, yo lo que he hablado con él, por ejemplo, la salud mental de los colombianos. O sea, después de un conflicto tan largo y tan desgastador, todo el mundo ha sufrido con el conflicto, no solamente las víctimas formales que les han robado, todo el mundo. El espectáculo que ha tocado ver y vivir, ¿no? De todo esto y que sigue pasando. Entonces eso hay que analizarlo. Eso hay que analizarlo, hay que ver que, por ejemplo, me decía él que no hay estudios, digamos, globales de salud mental, de qué es lo que la gente piensa, las aprensiones que tiene, los miedos, todo eso. Y otro tema es la cuestión, digamos, de la solidaridad, ¿no? No hay solidaridad. Como lo digo yo en un trabajo que hemos hecho, Colombia tiene más solidaridad en los desastres naturales que en la guerra. Si hay un desastre natural, la gente se moviliza, lleva cosas, da plata, etc. Pero no hay una correspondencia, no hay una equivalencia en la solidaridad en el conflicto, con las víctimas. Entonces ese paso es un paso, digamos, clave. Hay que analizar por qué y cómo, digamos, activar esa solidaridad si es que se puede activar. Y la otra cosa, aquí en el libro hay una parte donde yo hago un análisis psicológico del narcotráfico, o por lo menos propongo las bases fundamentándome en los trabajos de Ken Wilber, el filósofo que yo comenté. ¿Eso está en qué página, Nicolás? ¿Por qué no les dice para que lo miren? ¿Cómo ha sido la visión de los colombianos frente al problema del narcotráfico? Eso está al final. A ver, les digo página. Creo que está al final, ¿no? Creo que está en la conclusión. Conclusión. No, antes. Bueno, ustedes lo pueden buscar. Ah, sí, página 721. 720. Yo les recomiendo, ya que usted preguntó, léanse la página 720 que se llama la sociedad cooptada, no cooptada e ilegal criminal y la corrupción frente a los niveles de conciencia. Es que para mí el concepto de nivel de conciencia me ilustró mucho. Hay que ir tomando niveles de conciencia que él relacionó con la conciencia. Fíjese que está en la página que sigue, 721, cognoscitiva, interpersonal, psicosexual, emocional y moral.
Bueno, entonces el análisis, inclusive sería bueno que uno de ustedes pudiera presentar esto, ¿no? Pero no lo presente yo. ¿Por qué no lo presenta usted? En la última sesión, preséntelo. Estúdielo bien y preséntelo. Porque es algo clave, cómo hay niveles de conciencia, inclusive niveles de conciencia que a veces están regionalizados, ¿no? Entonces, cuando uno dice, no, yo fui a tal parte y la mentalidad que tiene, pues ese es un nivel de conciencia distinto, ¿no? Hay niveles de conciencia empresariales, tribales, horizontales. Si uno va a visitar un centro universitario, cualquiera aquí o en Medellín, pues hay un nivel de conciencia, digamos, sistémico de la gente que está allí, de los jóvenes, pues porque han tenido esa educación, ¿no? Entonces yo les recomiendo, léanse esta parte que es corta, porque ahí pues por lo menos trazo, digamos, una hipótesis sobre lo que usted dice, niveles de conciencia. Y entonces uno puede relacionar niveles de conciencia con nivel de desarrollo. Por ejemplo, yo considero que Estados Unidos tiene un nivel de conciencia que no corresponde con su nivel de desarrollo, con su PIB per cápita. ¿No? Digamos, hay países muy ricos, por ejemplo, Arabia Saudita. Si uno dice, bueno, nivel PIB per cápita y nivel de conciencia, pues yo creo que es otra cosa, digamos, el estatus de la mujer, la pena de muerte, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo es esa relación? Nivel de conciencia, o grado de desarrollo. Por eso es que los índices de Naciones Unidas, el IDH, es un índice imperfecto. Yo lo veo como es un avance grandísimo, pero no tiene en cuenta, no por ningún lado aparece el nivel de conciencia. O lo que en el trabajo que estoy haciendo y que me está ayudando, Nicolás llamó el cumplimiento, de cómo una sociedad cumple ciertas cosas. Que se pueden, que hay tipos, digamos, de medición. Bueno, entonces vamos a parar hoy, pero entonces usted hace esa parte, bien resumida, ¿no? Porque para que dejemos sembrado eso, y después lo va a desarrollar el profesor Álvaro Rodríguez, su conferencia. Igual, por ejemplo, si hay algún tipo de estudios que demuestran que nosotros aquí en Colombia estamos habituados a la violencia. Y hay unos estudios en donde muestran, por ejemplo, ciertas imágenes muy explícitas de guerra y ponen a sujetos colombianos a responder la prueba, y lo que sucede es que no hay mucho nivel de activación en el sistema límbico. Entonces ahí uno empieza a darse cuenta de qué tan habituados estamos a la violencia y que de alguna manera, pues yo no sé si yo lo llamaría enfermedad, pero sí es como un desajuste que no nos permite desarrollar unas capacidades y potencialidades. Exacto. Sí, es decir, la pregunta que yo me hago y que está en un libro que va a salir es, ¿por qué el colombiano es más sensible a los desastres naturales que a los desastres humanos, digamos, por la violencia? Entonces, para mí me parece una pregunta muy importante. Bueno, muchas gracias.